Bueno, ahora nos situamos en el clasicismo, una época que abarca desde el año 1770 hasta más o menos el año 1820. No es una época que tenga un principio y un final claro, porque más o menos se tiende más o menos al comienzo, cuando Haydn alcanza su edad madurativa de la composición y los comienzos de Mozart, y se considera que el clasicismo acaba cuando Beethoven empieza ya a componer en un estilo diferente, con forma y música ya a lo que denominaremos romanticismo. Eh, en esta época va a coincidir con las ideas de la Ilustración, con la Revolución Francesa y con la independencia de los Estados Unidos. Entonces, por estos motivos, la música se va a hacer... va a evolucionar en el sentido de que se va a acercar esta música a más personas. La música solo estaba en esta época hacia la aristocracia, hacia la nobleza, y a partir de ahora se va a crear el concierto público y van a poder entrar en diferentes núcleos de la población. Entonces, la gran beneficiada con esto va a ser la burguesía, porque aunque exista el concierto público, todavía va a haber entrada y van a ser a muy alto coste. Entonces, la burguesía va a ser la que va a tener la capacidad de poder entrar en estos conciertos. Como he dicho antes, la música se vuelve más racional y esto se ve en las diferentes formas que aparecen en esta época, como van a ser la sonata, la sinfonía o los conciertos, que ya venían de antes, pero se van ahora a desarrollar más. Entonces, bueno, ahora en este periodo en la música podemos diferenciar entre música instrumental y música vocal, como hemos hecho antes, pero va a ser la primera época donde la música instrumental y la vocal van a estar a un mismo nivel. Dentro de la música instrumental vamos a distinguir entre la sonata, la sinfonía, el concierto y la música para grupos de cámara. La sinfonía y la sonata se van a parecer mucho porque ambas van a constar de 4 movimientos contrastantes, un primer movimiento rápido, un segundo movimiento lento, un tercero que va a ser un minueto y un cuarto que va a ser un movimiento rápido para finalizar, que en la mayoría de los casos coincidirá con un rondó. Se diferencia en que la sinfonía está hecha para orquesta y la sonata va a estar hecha para grupos reducidos de 1 a 3 instrumentistas. Luego tenemos el concierto, que está hecho para un instrumento solista acompañado de orquesta, y en este caso va a tener 3 movimientos, un primero rápido, un segundo lento y otro tercero rápido para finalizar también rápido. Los conciertos más conocidos de esta época pues van a ser el concierto para clarinete la de Mozart y orquesta, y el concierto de Mozart también para piano y orquesta. Luego vamos a tener el grupo de cámara, que lo que va a destacar en esta época va a ser el cuarteto de cuerdas con 2 violines, viola y violonchelo, aunque también vamos a tener trío y quinteto. Bueno, ahora ya pasando a la música vocal, nos vamos a encontrar 2 tipos, la música profana y la música religiosa. Dentro de la música profana pues sigue destacando la ópera, que en esta época se va a desarrollar, y vamos a tener 2 tipos de ópera: la ópera seria, donde va a destacar Gluck, y la ópera bufa, que se le puede también denominar cómica, pero no busca la gracia o hacer reír, sino tratar temas más cotidianos, más del día a día, y en esto pues va a destacar Mozart con la flauta mágica o el rapto en el serrallo. De la música religiosa pues se van a seguir desarrollando los oratorios, pero lo que va a destacar sobre todo en esta época es la misa, donde los compositores van a realizar misas para ocasiones especiales, por ejemplo la misa de la coronación de Mozart o la de Requiem de Mozart, que es bastante conocida. Y en esta época destacan los 3 compositores de la escuela de Viena: Haydn, Mozart y Beethoven. Haydn sobre todo va a destacar en la sinfonía, siendo el que más la desarrolla en esta época, y va a destacar su sinfonía La sorpresa y el reloj. De Mozart pues va a destacar sobre todo la ópera y sus conciertos. De sus óperas más conocidas vamos a tener La flauta mágica, Rapto en el serrallo, Don Giovanni, Las bodas de Fígaro, entre muchas otras. Y de Beethoven pues vamos a destacar su sinfonía y su música para piano. Sobre todo de Beethoven destacamos la quinta y la novena sinfonía y el segundo movimiento de la séptima sinfonía, y su música de cámara, por ejemplo el Sextimino, y su música para piano como la sonata Claros de Luna para piano. En el clasicismo vamos a ver unas características en esta música que se puede destacar en la encuadración de las melodías en frases y semifrases de 2, 4, 8 compases,
se va a cadenciar, como he dicho antes, en estos cada 2, 4, 8 compases. Se va a simplificar la armonía, vamos a tener una armonía muy simple, que más tarde, cuando lleguemos al romanticismo, pasará a lo contrario, se opondrá esto y aparecerá una armonía mucho más compleja. Y otra característica muy importante de este periodo va a ser la creación de acompañamientos melódicos, donde va a destacar, por ejemplo, el bajo de Alberti. Y bueno, estas son las características generales del clasicismo. Y para explicar más o menos el porqué de la denominación de este periodo como clásico y no neoclasicista, es porque en la música no existía un clasicismo anterior. En todas las artes sí lo existía. En esta época clásica también sucede un hecho que va a condicionar el resto de la historia de la música, y que es el fin del mecenazgo. Hasta este periodo clásico, todos los compositores debían estar trabajando para una familia aristócrata de la nobleza que les mantuviera. Entonces, en este periodo, cuando Mozart rompe con esto, debido a que está cansado de tener que componer para este noble para que él trabaja. Entonces él se cansa de esto y él decide abandonarlo y trabajar por sí mismo y vivir de lo que recaude con sus composiciones y con las clases que da a sus alumnos más aventajados. Entonces esto supone un cambio muy grande para la historia de la música, y el primer compositor que no trabajará desde un principio con un mecenas será Beethoven. Entonces, de aquí en adelante, todos los compositores se trabajarán para sí mismos y vivirán de lo que ellos recauden con su música. Bueno, ahora os dejo con la obra que he creado de este estilo clásico, que es un quinteto formado por un clarinete y un cuarteto de cuerdas, entonces un quinteto, que es una formación que se hizo bastante famosa porque Mozart creó un quinteto, el quinteto Stadler, donde juntaba a estos 5 instrumentos, que son clarinetes, 2 violines, una viola y un violonchelo. Entonces, os he hecho un quinteto con la forma sonata típica de la época. Así que espero que lo disfrutéis.